En la 91.7 continuamos haciendo la prueba de ADN. Son las 19:40. Está conectado con nosotros don Raúl Sor, analista internacional. Raúl, qué gusto escucharte una vez más. Hola Rafa, hola Carla. Hola, bienvenido Raúl, gracias por este contacto. Bueno, queremos ponderar junto a ti, o desde ti, digamos, esta primera aproximación, este primer paso para un acuerdo de paz en Gaza. ¿Cómo lo estás observando? Es algo que esperábamos hace 2 años y en el fondo llega esta noticia que ha llenado muchos de mucha esperanza también. Absolutamente, y por lo menos podemos decir que no hay mal que dure 100 años, ¿no es verdad? Uh-huh. Porque realmente estos han sido 2 años de tremenda agonía para israelíes y palestinos, pero naturalmente las grandes víctimas de esta situación son los gazatíes, que han tenido una situación indescriptible. Hemos visto pocas veces algo como esto desde la Segunda Guerra Mundial, más de 66.000 muertes, 1/3 de ellos niños. Es decir, ¿para qué entrar en las estadísticas? Y hoy día, en este momento, quizás concentrarnos en la lucecita al final del túnel, porque va a ser un camino largo y difícil. Ya, en esa lucecita de camino largo y difícil está esta exigencia de que jamás no vuelva a tomar parte de este gobierno de transición ni ningún gobierno posterior. Yo me acuerdo perfecto, creo que lo conversamos, Raúl, cuando en el 2006 Hamás ganó obtuvo la primera mayoría en las elecciones tanto de Gaza como de Cisjordania. Ahora, como no obtuvo la mayoría absoluta y el sistema parlamentario requiere alianzas, en Gaza no lo lograron, en Cisjordania sí, y asumió a alguien de Fatah, pero en Gaza no lo lograron y básicamente Hamás expulsó a los dirigentes de Fatah de Gaza. Algunos de ellos tuvo lugar una verdadera guerra civil. Los tiraron del 7º piso, me acuerdo perfecto. Ahora, pero eso no quita que la población palestina, sobre todo la de Gaza, vea a Hamás no solo como una fuerza militar, que son las brigadas Al-Qassem, sino como un movimiento político del tipo y de asistencia social como Hezbollah en el Líbano, que tiene ayuda en los hospitales, los centros de distribución de comida y una labor que va mucho más allá del ala militar Al-Qassem. Entonces, segregarlo así de un día para otro, yo no sé si va a funcionar tan fácil. Es una tremenda interrogante, Rafa. Por supuesto, ¿no? Es muy difícil poder segregar porque, como tú bien señalas, es una organización político-militar. Y dije político antes, más que militar, aunque ese ha sido el rol más destacado, es ante todo una organización, incluso yo diría político-social. Es decir, tenían escuelas, tenían lugares de primeros auxilios, en fin, tenían una serie de servicios a la población. Y esto es si tú quieres, una ventaja y un agravante, según como lo mires, es una organización confesional, son islámicos y, digamos, tienen de muy baja tolerancia fuera de sus concepciones religiosas, y eso llevó a que tenían una postura bastante retrógrada, por ejemplo, frente a las mujeres, y en una serie de otras materias, y eso hasta cierto punto es un freno, cosa que no ocurría con Al-Fatah. Al-Fatah tiene otros problemas, sobre todo en el West Bank, en Cisjordania, en cuanto a corrupción, y ese fue el talón de Aquiles que utilizó Hamás para imponerse sobre Al-Fatah, pero en definitiva el gran tema hoy día es de dónde surge una lideranza, líderes que sean capaces de llevar y que tengan la convocatoria para tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y hay un líder que todo el mundo lo ha comentado, que es Marwan Barghouti. Exacto, y de él se dice que él está en prisión, está cumpliendo varias condenas de por vida, y bueno, él está en la lista de prisioneros que exigen hoy día, digamos, Hamás exige su liberación, y Israel, por lo que me he podido enterar, ha dicho, sí, vamos a liberar a varios
de los que están en la lista, la mayoría, pero a Barghouti, y claro, Barghouti se ha dicho, no sé hasta qué punto es así, que es el Mandela de Palestina, es decir, el gran héroe, y un hombre que no está teñido por la corrupción y que tiene un historial público impecable. Desde ese punto de vista, él, si tú quieres negociar en serio con digamos, los palestinos y que constituyan un gobierno con legitimidad, que pueda tener establecerse en un sistema democrático, es decir, que tenga una adhesión real en Gaza y en Cisjordania, no, eso no lo vas a conseguir con un títere. Ya, pero estamos yendo bien allá, digamos, pensando en que todavía faltan un montón de pasos previos, ¿o no, Raúl? Porque en el fondo lo primero que se plantea es que aquí va a quedar una especie de gobierno de transición. Entiendo que ahí se apunta la Autoridad Nacional Palestina, con el respaldo además de países de Occidente, digamos, que supervigilen esto, y de otros países árabes. Después de eso tendremos que ver, me imagino, un proceso de reconstrucción en Gaza, de reconstrucción en todos los sentidos, de infraestructura, física, emocional, si tú quieres, y también político y social, ¿o no? Para recién ahí, me imagino, llegar a tener una representación, ¿o no? No, bueno, yo creo que justamente el tema de la legitimidad no pasa por etapas. Y si tú hoy día se teme, y por lo menos en los ámbitos palestinos, en la región, han dicho, esto es una nueva, lo que se está proponiendo, este Consejo de Administración de Gaza, presidido por el presidente Trump y con Tony Blair, que no tiene muy buena reputación en el Medio Oriente, es digamos, una típica fórmula colonial. Sí. Desde el comienzo, digamos, para que esto tenga un éxito, debe tener una convocatoria, poder dar una esperanza efectiva, si no, puedes llegar a la misma situación con esta organización humanitaria, entre comillas, que distribuía la comida, que, digamos, trabajaba junto con Israel y que había sido enviada por Estados Unidos, y que fue un fracaso total, y hubo decenas de muertes en la repartición de alimentos. Es decir, la reconstrucción pasa porque Naciones Unidas vuelva a tener el rol que tuvo en el pasado, y que desde lo más temprano posible emerja una autoridad con legitimidad dentro del pueblo palestino, porque al final estamos hablando de 7 millones de personas que, si no se ven reflejadas en sus autoridades, esto puede repetir la experiencia de Irak, en que se estableció un gobierno sin legitimidad. Bueno, ya sabemos cómo terminó, con una guerra civil, incluso con el desarrollo del Estado Islámico. Es decir, aquí hay muchas fuerzas que están operando, y que si no se llevan adelante con democracia y con legitimidad, por la fuerza, ya se ha visto que no resulta. Sí, hay un punto en particular de este plan de paz que se parece un poco al que habría estado dispuesto a aceptar a Hamás en el primer gobierno de Trump, y es que las cosas se den en paralelo, porque siempre se le exigió a Hamás que reconozca un Estado palestino, y desde la era de Ahmed Yassin hasta el final, digamos, dijeron, no vamos a entregar nuestra mejor carta. Hagan ustedes un gesto y al final del camino nosotros reconocemos el Estado palestino. Eso estuvo a punto de ocurrir como el 2004. Y ahí murió Ahmed Yassin, el fundador de Hamás. Pero si este proceso va en paralelo, y dado que Mahmoud Abbas, y esa es otra cosa que cuando se habla de esto nadie menciona, ni Mahmoud Abbas ni Hamás realizaron más elecciones desde el 2006 para acá. Entonces, Barghouti, que es de Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, pero que cuenta con todo el apoyo de Hamás después de que se sacaron la mugre, es el personaje que se ve como unificador, y que Israel no lo quiera liberar tiene que ver con una práctica que tiene 20 y tantos años, de fortalecer a Hamás para que la Autoridad Palestina no logre unir a las diferentes facciones del mundo palestino, de la causa palestina. Sin embargo, y aún suponiendo que lleguemos a ese punto o a uno intermedio, ¿qué va a pasar con la orden de captura que tiene Benjamín Netanyahu por la Corte Criminal Internacional o la Corte
Penal internacional. ¿Ah? Penal internacional. Es que está el TPI y la Corte Criminal Internacional. Y la Corte, que es la que juzga personas, que fue la que tiró esta orden de arresto contra los 3 líderes de Hamas, Sinwar y los otros 2, los cuales ya están muertos, y contra el ministro de Defensa y Benjamín Netanyahu, y que esa orden no hay cómo revertirla. Ellos están acusados de cometer crímenes de guerra o contra el derecho humanitario internacional, los de Hamas por ir a hacer ataques dentro de territorio israelí, y Netanyahu y su ministro de Defensa por ir a hacer ataques dentro de Gaza, según las fronteras que reconoce la ONU desde 1967, la línea verde. Sí, bueno, tú sabes, Rafa, muy bien, que en política todo es posible y que, digamos, incluso si se llegase a consolidar la paz, no es impensable que Netanyahu y algún palestino obtengan un premio Nobel de la Paz y ellos son los que rubrican esa paz definitiva. Lo hemos visto en el pasado, gente que ha tenido todo tipo de acusaciones, pero que son exonerados una vez que se logran ciertos acuerdos. Pasó en Vietnam, y Kissinger se ganó un premio Nobel por la paz en Vietnam. De manera que lo doy como un ejemplo. Ahora, el camino es bastante largo, pero el tema central siempre es la legitimidad del proceso. No sacas nada con poner organismos artificiales, tener un consejo que va a gobernar Gaza, que está presidido por Trump, que en estos momentos goza de alta popularidad en la región y es señalado como el arquitecto de este acuerdo. Sí, pero esto se esfuma rápidamente y hemos visto otros acuerdos en el pasado, muchos acuerdos de paz y tregua, es decir, Israel ha librado 5 guerras en la franja de Gaza y hemos visto que una y otra vez se vuelve al comienzo porque no se resuelven las causas basales del conflicto. Y mientras no haya un Estado palestino, mientras no haya una soberanía palestina y los palestinos no puedan tener los plenos derechos que otorga un Estado independiente, el conflicto, a mi juicio, no se va a resolver. Raúl, para ir finalizando por lo menos de mi parte, ¿cuál es el costo que termina pagando cada una de las partes de este conflicto, con toda la simetría que esto tiene, pero con el rol que cada uno ha jugado en el fondo? Hemos visto un Israel con mucho desprestigio internacional, hemos visto un Israel bastante aislado, vimos recién lo que pasó en la Asamblea de Naciones Unidas con más países y países ahora de peso sumándose al reconocimiento del Estado palestino. Y por otro lado, ¿cómo queda Hamas? ¿Está militarmente debilitado, como se dice? ¿Queda en condiciones de rearmarse o no cuando son ellos finalmente, y eso es cierto, quienes originan esto con el ataque a Israel ese 7 de octubre hace 2 años? Sí, bueno, tú señalaste muy bien, Carla, el aislamiento internacional en el cual está Israel, y yo creo que la intervención de Estados Unidos en gran parte se debe a ese aislamiento. Yo creo que, digamos, finalmente Washington sacó la calculadora y estaban quedando aislados en cada votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y un número creciente de países, incluso países aliados directos de Estados Unidos, comenzaron a reconocer el Estado palestino, Gran Bretaña, Francia, y bueno, finalmente esto es un tema político, no es un tema de simpatía y de cercanías personales, y Estados Unidos con el abaco en mano dijo hasta aquí nomás llegamos, y probablemente digamos los últimos ataques de Israel fue la gota que colmó el vaso y llevó a Trump a decir, bueno, aquí, y a plantearle un ultimátum a Netanyahu y decir, esto llega hasta aquí, los costos para nosotros están subiendo, y de hecho hay evidencia que Arabia Saudita y otros aliados estrechos, Turquía, estaban presionando a Estados Unidos y señalándole que esto tenía un efecto desestabilizador muy serio en toda la región, y que era, digamos, mejor sacrificar una pequeña parte y llegar a un acuerdo y obligar a Israel a moderar su postura, que dejar que esto siguiera indefinidamente, porque realmente no sabía dónde iba a terminar. De hecho, el
todo el plan de Trump, de el reconocimiento de Israel por parte del mundo árabe, digamos, los acuerdos de Abraham, todo esto quedó hecho trizas. Claro, claro. Raúl, muchísimas gracias por el contacto. Cuando me despido ahora no puedo dejar de leer lo que está ocurriendo. En 24 horas debería entrar el alto el fuego. Jamás declaró el alto el fuego. Bueno, Israel acaba de tirar una bomba en Gaza que mató a 40 personas. Es algo que cuando cubrimos estas cosas nos acostumbramos a ver una y otra vez. Raúl, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Que tengas una muy buena jornada y fue un honor como siempre. Gracias, Igual, Raúl. un abrazo. Gracias. Bien, tenemos información.